la prueba en grafoscopía y documentoscopía en los juicios civiles, mercantiles y familiares. Y pues para eso el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de uno de los peritos más reconocidos del Estado de México, y él es el licenciado Eduardo Reza Carrillo. Él es titular del despacho pericial denominado Estudios Periciales Especializados. Bien, sea usted bienvenido, licenciado. Hombre, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la grafoscopía y la documentoscopía. De acuerdo. Y para esto me gustaría compartirles a todos ustedes sobre la experiencia que tiene el licenciado, y es que él es egresado del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, tiene también la instrucción académica de la licenciatura en Derecho, es perito en documentos cuestionados, es perito en hechos de tránsito, y tiene conocimientos amplios de materias civiles, mercantiles, laborales y penales. Es experto en documentos cuestionados, como ya se los había dicho, principalmente en grafoscopía y documentoscopía, además de grafoscopía. Alguna de las trayectorias que él tiene es que es perito particular por más de 11 años, es perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y pues actualmente es titular del despacho pericial, en el cual pues lleva más de 9 años. Es instructor también del diplomado en documentos cuestionados en el INADEF. Pues sea bienvenido, licenciado, nuevamente. Y pues vamos a empezar a hablar un poquito, ¿no?, sobre la grafoscopía y la documentoscopía, y pues la intervención que tienen estas materias dentro, o la prueba pericial como tal dentro de un juicio, ¿no? ¿Qué es la grafoscopía? La grafoscopía es una disciplina que es una rama que parte de la criminalística, nos permite poder o la procedencia de ya sea la escritura manuscrita o de una firma autógrafa de una persona que se le atribuye. Eso sería básicamente lo que es la grafoscopía. Así es. Lo que debe ser importante también por ahí mencionar, bueno, pues que la grafoscopía, ¿para qué nos sirve? La grafoscopía nos sirve en este caso como prueba de parte dentro del procedimiento judicial para poder demostrar que una escritura fue plasmada o no por determinada persona. Porque, bueno, pues muchas veces encontramos con que las personas a veces desconocen documentos, o desconocen firmas, o desconocen escrituras. Y bueno, pues este es el trabajo del perito, precisamente, evidenciar que esas firmas sí son de ellos o definitivamente no proceden de su letra. Esa es la importancia de la grafoscopía. De igual forma también, no sé si quieren hablar en este caso, de lo que sería la documentoscopía. Entramos a lo que es la documentoscopía. Bueno, la documentoscopía también es una rama de la criminalística que nos permite determinar la autenticidad o la falsedad, ya sea de un documento en general, también de una firma o también de un texto en particular. Por otro lado, también nos permite conocer si dicho documento en alguna de sus partes que lo integra, pues es un documento que está alterado, además de que también tiene intervención en cuanto al estudio de los sellos y de las tintas. En ocasiones, bueno, pues también son muy requeridos en saber si un sello es auténtico o si una tinta en un momento dado tiene características similares a las de otras con las que fueron plasmadas, pues alguna escritura o algún otro tipo de firma. Esa sería también la finalidad de la prueba de documentoscopía. Así es. Y, por ejemplo, ¿cómo la podemos ofrecer como prueba? Pues lo recomendable en este caso es que la prueba de grafoscopía vaya de la mano con la prueba en materia de documentoscopía, porque ambas se complementan, ya que por un lado, en las conclusiones, lo que se va a tratar de determinar, o se determinará, será la procedencia. Esto es derivado del minucioso estudio pericial realizado por el perito suscrito. Se determina que la firma que calza el documento que se trate
si procede o no procede de un escritor de determinada persona. Y la segunda conclusión, en materia de documentoscopía, lo que determinaría sería que dicha firma es auténtica o es falsa, según el estudio que se haya realizado. Algo que quiero hacer mención por aquí también, que será oportuno, es decir, que la materia encargada de verificar autenticidades y falsificaciones es la documentoscopía. Porque la grafoscopía lo único que nos va a permitir es saber la procedencia de una firma, escritura o la autoría, pero no habla o no entra al estudio de lo que es la falsificación, no determina autenticidades, como así, en este caso sí, la documentoscopía. Así es. Bueno. Nos gustaría que nos siguiera hablando de los temas derivados a esta carrera para seguir entrando en más. Sí, con todo gusto. Por ejemplo, también algo que me he encontrado muy frecuentemente al momento que los abogados hacen el ofrecimiento de la prueba, en ocasiones a veces ofrecen la materia de caligrafía junto con la de grafoscopía y documentoscopía, que algo que quisiera yo aclarar también es que la caligrafía como tal, pues no es una disciplina que le vaya a permitir, en este caso al oferente de la prueba, pues saber si una firma o si una escritura es de determinada persona o no, dado que la caligrafía lo único que nos permite saber es si dicha escritura se apega a los modelos caligráficos o en todo caso es una escritura bella, una escritura que en sus componentes pues, demuestra hermosura. Pero básicamente es eso lo que, por lado de que la caligrafía nos estaría otorgando. ¿Sí? Hay otra materia también que están por ahí ofreciendo mucho también los abogados, que también es pertinente por ahí comentarlo, es la materia en grafometría. La grafometría, como su nombre lo dice, es una disciplina también que procede o pertenece a la materia de la criminalística, que nos permite saber la autoría de una firma o escritura, pero a partir de las mediciones de los gramas o de las mismas escrituras. La situación con esta materia de grafoscopía, perdón, de grafometría, es que ya está en desuso actualmente. ¿Por qué razón? Bueno, pues está en desuso actualmente por la situación de que es una materia incompleta, porque por sí sola no nos permite, en este caso a los peritos, poder determinar con certeza que un documento es falso o es auténtico. Y por otro lado, tampoco nos permite determinar que una firma o una escritura procede del puño y letra de determinada persona. Entonces, por tal motivo, esa materia ya está en desuso. Lo que creo conveniente también hacerlo saber, porque la fecha todavía sigue por ahí ofreciéndola como tal para poder determinar la autenticidad o falsedad de un documento, de una firma o de la procedencia. ¿Y qué hay de la grafología? O sea, ¿cuál es? Bueno, primero me gustaría que nos explicaran la diferencia entre grafoscopía y grafología y después si es una prueba que realmente se esté ofreciendo. Sí, de hecho, bueno, la diferencia prácticamente entre la grafoscopía y la grafología es que mientras una, como ya lo mencioné, estudia lo que son las firmas y las escrituras para determinar la autoría o la procedencia de las mismas, la grafología lo que nos permite es conocer la personalidad de un individuo, su temperamento, su estado emocional, cuestiones que tienen que ver más con la persona. Entonces tiene que ver más con el sentir, con el cómo se encuentra en el momento, obviamente, que plasmó esa grafía, ya sea una escritura o ya sea una firma. Entonces, básicamente esa sería la diferenciación entre lo que es la grafoscopía y lo que sería la grafología. Y definitivamente también la grafología se ofrece como prueba. Yo en lo particular he rendido dictámenes en materia de grafología ante situaciones en donde se presume que el signante o el amanuense estuvo
presionado o estuvo bajo amenazas al momento de firmar ya sea un contrato, ya sea una carta responsiva, una carta de requisito. Ese tipo de cosas sí se puede determinar mediante la cartología. Y en lo particular, pues he recibido varios dictámenes en materia de economía también, precisamente por ese tipo de circunstancias. ¿Qué importancia tiene el cuestionario para el perito? El cuestionario es muy importante porque el cuestionario nos va a dar los límites y parámetros hacia donde el perito va a llevar el estudio. El perito, como sabemos, está obligado en todo caso a rendir un dictamen, pero en el sentido y demostrando y estudiando las cuestiones en lo particular para lo que fue ofrecido la prueba. Él, de propia mano o de motu propio, no puede ir más allá de la finalidad de esa prueba. En este caso, los cuestionarios son los que marcan esos límites. Básicamente, esa es la importancia. Y es que también es algo autoral, por ahí menciona, o al menos yo lo recomiendo mucho a los clientes, que para el momento de la realización de esos cuestionarios, pues que se pongan en contacto con su perito, se acerquen a ellos, ya sea para que pudiera darle una revisada a las preguntas y que vayan verdaderamente enfocadas a lo que pretenden determinar o evidenciar. O en su caso, que la asesoría pues sea un poquito más personalizada y así mismo los peritos pudieran quizá sugerir las preguntas para que una vez realizadas ya por un experto no haya ningún tipo de problema al momento de resolverlas y que esas respuestas vayan encaminadas precisamente a resolver por un momento dado a determinar de manera clara y directa lo referente a las inquietudes para lo que fue ofrecida dicha pericia. Esa es básicamente también la importancia de lo que es el cuestionario. Si es por cuenta, me han tocado cuestiones en donde a veces los litigantes me han hecho preguntas prácticamente pues son imposibles de contestar por un perito. Me preguntan cuestiones que son inherentes realmente a la valoración de un juzgador o cuestiones que pues de nada sirven a la razón principal del ofrecimiento de esa prueba, ¿no? Entonces, hay que tener también mucho cuidado con ello. Deben ser preguntas muy precisas, muy certeras. He encontrado los cuestionarios de 20 preguntas que lo único que hacen, bueno, pues es referirse a todas las partes del dictamen y pues las situaciones de no complicarle todo esto al juzgador, sino verdaderamente darle un entendimiento, una luz, pues entendimiento, para no confundir. Ese, desde mi punto de vista, esa sería la finalidad de un buen cuestionario. Así es. Y hablando ahorita un poquito del proceso, porque sí, sabemos que hay un cuestionario, pero me gustaría como que centráramos en qué momento se ofrece el cuestionario y quién lo ofrece, ¿no? Me imagino que hay ciertas particularidades, vamos a hablar de 3 materias en específicas, que es la materia civil, la materia familiar y la materia mercantil. ¿Qué particularidad tiene este dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía por ciertas materias? Básicamente tienen las mismas características. Lo que sí yo recomiendo, obviamente, porque también así lo marca la ley, que el cuestionario siempre debe de ir nexo al conocimiento de la prueba. ¿Sí? Desde un principio debe de constar ya ese cuestionario y así mismo también en ese ofrecimiento debe de precisarse cuáles van a ser los elementos indubitables de cotejo para que se tomen en consideración. Si van a ser documentos públicos, documentos privados, todos aquellos documentos indubitables que la ley les dé esa calidad y asimismo, en caso dado de que no exista ningún tipo de documento con el cual se pueda hacer la comparación, bueno, pues es el momento también idóneo para solicitarle al juez que se cite a la persona que se le atribuye dichas firmas o escritura, al efecto de que se le recaben muestras caligráficas de firma y escritura ante la presencia judicial. Y asimismo de ahí podamos tener los elementos técnicos necesarios
que serán indicados como indubitables y que se tomarán al momento de la realización del dictamen. ¿Qué importancia tiene la función del peritaje? Como lo había mencionado, la función del peritaje, pues básicamente es otorgar al juez una luz a su entendimiento, ¿sí? Y poder plasmar en él una convicción, un convencimiento de que determinada firma o escritura o documento procede o no procede, o se encuentra alterado, o es falso, o es auténtico, desde el punto de vista técnico. Se está hablando de un cotejo, ¿no? De muestras. Efectivamente, ¿Cuántas muestras se requieren? Es una excelente pregunta. Como tal, me han contado que hay una jurisprudencia, más allá de los libros de, digamos, documentarnos, que al menos debe de haber más de cuatro muestras que nos van a permitir poder hacer esa confronta. ¿Por qué es necesario que haya bastantes muestras para poder hacer el estudio? Porque el estudio en materia de grafoscopía, que es de lo que estamos hablando también, en materia de grafoscopía, nos permitirá saber si una firma o una escritura es de una persona a partir no solamente de su forma, o de su estructura, o de su morfología, sino es a partir también, y es donde lugar en un dictamen, nos permitirá saberlo una vez que podamos encontrar el grupo de gestos gráficos. Y ese grupo de gestos gráficos son las particularidades, son los patrones repetitivos que se encuentran presentes en toda escritura y en toda firma, y que con todo el cúmulo de muestras que pudiéramos llegar a tener, mientras más muestras tengamos, pues se podrá establecer ese patrón. Y una vez estableciéndose ese patrón, que está implícito dentro de la firma de escritura, es como nosotros podremos saber, comparándolo obviamente con la firma que se cuestiona o con la escritura, si procede o no de la misma persona, del mismo origen gráfico, del mismo escritor, se trata, ¿no? Básicamente esa es la importancia de las muestras de escritura que se llegan a solicitar o a recabar. ¿Y qué pasa? Digo, se me ocurre, no sé si esté bien el ejemplo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dicen, yo tengo un contrato de compraventa que es de hace mucho tiempo, que incluso la persona propietaria del inmueble, pues ya no está, ¿no? Y ya no tenemos esta, o sea, ya no se pueden dar estas muestras para hacer la comparativa. Ya no se pueden necesitar. Exactamente, ¿ahí qué sucede? Bueno, pues en ese sentido nos tendríamos que apegar a documentos que tengan también una calidad de no cuestionados, esto es, que cumplan también con lo que la misma ley establece respecto a las muestras de escritura o firma, que son indubitables, ya sea, por ejemplo, aquellas actuaciones que se llevaron a cabo ante el juicio, documentos también que se firmaron frente a algún tipo de autoridad administrativa, credenciales de lector, pasaportes, hay algún documento que ambas partes conocen. Ese tipo de referencias son las que nosotros tendríamos que tomar en cuenta para que nos sirvan de muestras indubitables para el cotejo una vez que se realice el examen. Y de esa forma sería. Lo que sí también comento que si es una sola firma la que se tiene como elemento indubitable de cotejo, los dos, va a ser bastante complicado que se pueda realizar un examen bajo esas circunstancias. La realidad es de que se ha interpretado que han llevado a cabo muchos peritos, estudios, con dos firmas nada más, como referencia, como documentos indubitables de cotejo. Entonces, pues básicamente no podría establecerse ese patrón porque no se podría verificar. Un patrón pues tiene que estar presente en varios muestras. Y en dos muestras, pues no podría decirse que hay un patrón. Entonces, es muy poquito, entonces sí necesitan un cúmulo mayor de muestras. Efectivamente, esa es la importancia
seguramente no suficientes. Y las tomas de las muestras las realizan ustedes mismos como peritos ante alguna autoridad en específica o las hacen ustedes por su propio. Pues la realidad es de que como tal no existe una ley que nos indique quién es el que debe de llevar a cabo la toma de muestras. A mí en lo personal me ha pasado que en algunos juzgados quien la lleva a cabo es el secretario. Y digo, pues no está impedido para hacerlo porque obviamente no hay una normativa al respecto, no es claro en ese sentido. Sin embargo, yo considero que quien debe de llevar a cabo esa toma de muestras es el propio perito, ¿no? Porque pues él es el que no podrá verificar si las muestras, por un lado, son suficientes y tienen la calidad necesaria para poder ser tomadas en consideración, como obviamente el tablet de cotejo y asimismo realizar el examen. Por eso es que yo sí considero que quien debe de llevar a cabo ese estudio, esa toma de muestras, tiene que ser un perito, ya sea el perito de la parte actora o el perito de la parte demandada, pero que sea un especialista. O en este caso también lo que ha sucedido es que ambos peritos toman sus propias muestras y se toman las muestras que ya sea tanto las que él solicitó como las que como personal le solicitaron. Y ya con eso tenemos un cúmulo de muestras bastante robusto para poder llevar a cabo sin ningún problema el estudio pericial. Y este estudio pericial pues lo solicitan cada una de las partes, ¿no? ¿En qué parte del proceso o en qué etapa del proceso se puede solicitar un peritaje en materia de grafoscopía? No, pues precisamente en el momento de la relación de las pruebas. Desde el inicio. Sí, desde el inicio. En el momento que ellos consideren que acaban de presentar un documento que, bueno, pues que cubra su autenticidad y que justifique la implementación de esa prueba. Lo que sí, pues tiene que, una vez que se ofrezca la prueba, pues tiene que anunciar las materias, cuáles son los elementos del tabla de cotejo. Por otro lado, vamos a anexar, como había comentado, el cuestionario respectivo. Porque si no hay esas oportunidades, pues la prueba no podría desarrollarse, técnicamente no se podría llevar a cabo los estudios superiores para hacerlo. Me han tocado varios casos en ese sentido. El cuestionario, o que por ejemplo pues estuvieron a lo mejor estudiando otro tipo de pruebas que nada tienen que ver con lo que ellos pretenden demostrar. Entonces, en ese sentido, pues ahí sí no pudiéramos nosotros poder realizar el estudio pericial. O sea que básicamente te tienes que basar en las preguntas del cuestionario sin salirte de ellas. Sí, el perito no puede ir más allá. El perito solamente tiene que contestar lo que se está preguntando. Aunque pues, en este caso, pues también hay, digamos, abogados que llegan a poner como pregunta, o más bien sería como una especificación, que diga el perito o que haga el perito todas las observaciones que considere pertinentes. Eso ya le da carta abierta al perito pues, para poder advertir muchas cosas que a lo mejor no se preguntaron en el resto de las preguntas. Eso es como que debería ocurrir. Y desde tu experiencia, desde el tiempo que llevas realizando este tipo de peritajes, ¿cuáles son las preguntas que no pueden faltar dentro del cuestionario? Las básicas serían la firma por ser, el cubrimiento del señor fulano de tal, si la firma se encuentra alterada, si la firma es auténtica, pues básicamente. Igual lo mismo para la escritura. Ahora que también ya se va a acreditar sobre el documento, pues también de una suerte sería si el documento se encuentra alterado, si el documento es auténtico o es falso. Y en cuanto a documentoscopía, ¿cuál ha sido así el asunto más complejo? Porque a veces hay documentos que tú tienes pues que tienes que comparar, ¿no? Y hay veces que los documentos pues, son muy viejos, ¿no? O que cuentan con ciertos sellos de autenticidad y demás, o números de facturas y demás. ¿Cuál ha sido de los documentos más complejos o más difíciles de poder proteger? Pues cada asunto en particular
pudiera considerarse que son muy parecidos, la realidad es que todos son muy distintos. Hay hechos que los diferencian y en cada asunto, en un lado, digamos, una experiencia, porque son muy diferentes. Pues básicamente yo considero también que pudiera haberme sido complicado, sobre todo laborioso, es cuando, por ejemplo, la persona está enferma. Porque, ¿qué sucede cuando una persona está enferma? Bueno, pues a pesar de que él fue el que firmó, obviamente por cuestiones de salud, su firma va a aparecer con otras personas. Si aparece un temblor gráfico o una firma templada, que es algo diferente, eso pudiera complicar un poquito las cosas. Porque muchos pudieran llegar a confundirse y no prever que la persona está enferma. Pudieran llegar a considerar que ese temblor es producido por una falsificación. Falsificación del firma por el estado que se encuentra la persona. Sí, porque bueno, una característica de la falsificación de firmas también es ese temblor gráfico. En el caso de una persona enferma, es una firma temblada, pero no es un temblor gráfico, es algo diferente. Entonces, eso pudiera ser a lo mejor un poquito complicado, que podemos encontrar los peritos. Otra cosa que también es un poquito complicado, sobre todo porque necesita mucho estudio, es determinar si una firma se plasmó antes o después del texto. La única forma que pudiéramos nosotros saber si una firma se plasmó antes o después de un texto es que en el documento existan cruzamientos, ya sea de escritura o de otras firmas. ¿Por qué razón? Porque si la firma está limpia y nada la toca, no hay forma de poder comparar qué es lo que puede después. Pero si hay un cruzamiento por encima de la firma o por debajo, se va a saber al momento de hacer un acercamiento con luces especiales, con aparatos especiales, se podrá determinar qué fue primero, si la escritura o el documento. Y nos hemos encontrado casos en donde existe un abuso de firma total, donde hicieron firmar a la persona en blanco y después se aventaron el texto. Eso yo considero que es de lo más complicado para el perito. Cosas que, por ejemplo, tampoco pudieran demostrarse de una manera fehaciente. Es, por ejemplo, algo que también nos preguntan recurrentemente, cómo sería la edad de las tintas. A ver, dígame si este documento se firmó en 1985. No. Podríamos decirle más o menos la temporalidad en razón de las características que presenta una tinta. El mismo papel, ¿no? O el papel también, pero no puede ser, digamos, preciso, o no es tan preciso, por año, por mes o por día. Es una situación muy complicada, porque todo es relativo. El tiempo es relativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una pluma que quizá, aunque nunca fue usada, sí estuvo guardada, no sé, a lo mejor 5 años en una bodega? Pues va a ser una tinta que ya va a estar vieja cuando se plasme. Ya habrá perdido mucho de la calidad de una tinta nueva, como es la rigidez, el brillo, el tono. Entonces, eso nos puede arrojar una información falsa o errónea al perito, porque no conocemos realmente desde cuándo se creó esa pluma, desde cuándo se creó esa tinta, ese dispositivo. Entonces, eso nos puede llevar al error. Y yo creo que eso sería lo más complicado que un perito tendría para poder determinar. Lo que sí, por ejemplo, que deciden mucho los abogados cuando solicitan esa prueba, es, por ejemplo, bueno, si presentan un contrato que se firmó en este año, en algunos escasos meses, bueno, pues ahí podemos determinar que, dadas las características de la firma, no podría ser lógico, porque la firma presenta las características de una tinta de reciente impregnación. Caso contrario, bueno, pues ya habría perdido esa calidad, pero aparte también, pues el papel. Sí, el papel también se analiza, el papel también digamos, sufre estragos por el tiempo, por el medio ambiente.
No es lo mismo tener un documento en un lugar en donde hay humedad que en un lugar en donde hay ese clima seco, o que le está pegando el sol, o que está en la sombra. Entonces todo eso afecta de una manera importante a lo que es la tinta y a lo que es el entramado, el encolado de las fibras del papel. Entonces, para poder determinar lo que serían cuestiones que tienen que ver con la temporalidad de las tintas, es un rollo muy complicado. Sí, es que va cambiando, vamos a hablar de años, va cambiando conforme va cambiando los papeles y todo eso. Exacto. De los papeles de hace años a los de ahorita, ¿no? Exacto. La letra de hace años a la Sí. que tenemos ahorita. Sí, no, y por Entonces supuesto, todo claro, va dando un va giro. evolucionando, por supuesto, sí, no, los papeles de antes tenían otra composición, los papeles de Las ahora, fibras, ¿no? incluso hasta el trabajo, exacto, incluso ahora ya se agregan hasta talco, por eso son tan blancos. Ajá. El papel bond de ahora en el que se hacen los escritos son muy blancos, anteriormente no tenían esa calidad. Y obviamente se aplican diferentes tipos de químicos blanqueadores de papel. Eso sí nos puede llevar a determinar, digamos, a lo mejor una temporalidad, pero también aproximada, solamente aproximada. No hay una temporalidad exacta, bajo ninguna circunstancia. ¿Y cuál es su equipo de trabajo, ¿no? O sea, de repente, no sé, a lo mejor una cámara fotográfica con cierto lente, cuenta hilos. Exacto, sí, efectivamente, nosotros normalmente utilizamos para lo que sería pues, algo muy cotidiano, que es lo que llevamos a cabo en los juzgados, pues una cámara de buena resolución, cuenta hilos, microscopios, con varios X de aumento, para que podamos ver el entramado, si es que en un momento dado es necesario, porque hay ese cruzamiento de tintas. Ahí necesitamos un buen aumento para que podamos ver las fibras y saber qué fue primero, si una escritura u otra. Por ejemplo, nosotros hemos tocado el caso de, bueno, ¿cómo podemos determinar si una firma se plasmó primero y después se escribió encima de ella, o fue al revés? Bueno, pues hay ciertas características que nos pueden llevar a eso. Por ejemplo, la firma, cuando se plasma después, se estaría intentando descargar la tinta sobre una superficie que de alguna forma está como sellada ya no sobre la tinta, entonces se ve el derrape de esa tinta. Y hacia los lados también se ve la tinta como no se corta. Entonces, con situaciones de esa naturaleza podemos determinar si una firma se escribió antes o se escribió después, si hay un cruzamiento. Básicamente también eso sería. La impregnación de papel tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí, básicamente de esa forma. Se acabo de ver cómo estaba yo contando respecto de eso. Del cruzamiento. Del cruzamiento del papel. Y bueno, dentro de todo este proceso, ¿en qué momento, creo que ya lo habíamos comentado, en qué momento se hace el nombramiento del perito? Pues nos comentabas que es desde la parte inicial, ¿verdad? Que es cuando se entrega el robatorio y se hace todo este tipo de procesos. Se designa y se incluye todos los elementos. ¿Y ahí mismo se hace la aceptación del cargo o se hace de No, manera eso es posterior, una vez que ya se designa el perito, el juez en un momento dado ya lo tiene por nombrado, le da un término para que acepte usted el cargo, o en este caso, si el oferente es quien presentó a este perito que aceptó el cargo, le dará también un término noto para que tendrá lo mismo, y en ese sentido, el perito contrario tendrá que adicionar preguntas del cuestionario, que es como normalmente debe de hacer. Pero lo que a veces nos encontramos en la práctica es que cada parte pues, ofrece la misma prueba y cada parte tiene un expedientillo de pruebas por separado, y eso lo que nos ocasiona a los peritos es que tengamos que aceptar cargo tanto para un cuadernillo de pruebas del actual como para el otro cuadernillo de la demandada. ¿Y en esta prueba también se utiliza lo del perito tercero de discordia? Sí, de hecho también cuando la ley dice que cuando los dictámenes son evidentemente contradictorios, el juez podrá solicitar la intervención del perito tercero de discordia.
pero solamente dice, lo refiere como el hecho de que él tendrá la potestad de solicitar, justo obligado a que tenga que solicitar un perito tercero de escuela. O sea que, por ejemplo, aunque cada parte tenga el peritaje, digamos que con opiniones distintas, el juez puede basarse y decir, pues sabes qué, me convence Sí. más tu dictamen sin necesidad de un perito tercero. Efectivamente, porque la ley le da esa potestad. Así lo refiere la ley. Podrá solicitar un perito tercero de escuela. O a lo mejor también, pues con todo y que lo solicite, si él considera que el tercero tampoco lo está convenciendo, pues podrán no tomar en consideración al perito tercero de escuela. ¿Sí? A mí me ha llegado a pasar también en ocasiones. O sea que no lo convence. El perito tercero de discordia y su servidor estamos de acuerdo. En el mismo sentido, se rinde el dictamen. Por hacer el destino, no puede decir, no. Al final, pues es el juez que va a tener La última última palabra. Sí, porque más bien lo que hace, bueno, no sé, un perito tercero de discordia, lo que hace es, ¿sabes qué? Estoy más acorde con el dictamen realizado por el perito Sí. no tanto. Sí, porque se entiende que los peritos, obviamente, digo, estaban a lo mejor que se diga, pero usualmente la realidad es que cada perito pues, siempre va a estar a favor de sus clientes. Claro. Esa es la realidad. Entonces, bueno, en ese entendido, y tan se sabe que por eso hay un tercero. Si no, no la ve. Sí. Vamos a ver qué dice el tercero. Tú vas a hablar bien de tu cliente o respecto a lo que favorece a tu cliente. Y tu perito, pues a que te contrató tu cliente. Pues vamos a ver qué dice el tercero. El tercero también se supone que es imparcial. Totalmente imparcial. Exactamente. Y ¿quién lo solicita el juez? Sí, efectivamente. Pero no, o sea, ¿quién le paga a este perito? Pues es un perito oficial, es un Es un perito perito del mismo tribunal. Ya. Recibe sueldo del tribunal y se encarga de, ¿cómo se llama? De realizar los estudios periciales en la materia que sea en todo el estado, pero trabaja directamente para el tribunal. Por ende, pues no tendría tendría ningún interés. No se presume que no hay ningún interés, pero también lo cierto es que, como tienen muchísimo trabajo, ya que son peritos para todo el estado, en ocasiones hasta pues, dependencias se los prestan, lo que sucede pues, es que tienen mucho trabajo. Entonces, normalmente nosotros, pues, para poder preparar un dictamen, pues sí necesitamos los 5 días que nos otorgan por ahí de plazo la mayoría de las autoridades, aunque tenemos varios que llegan hasta 10 días. Pero, bueno, al menos en lo particular, yo lo que tengo bien es empezar a trabajarlo desde mi designación. Si tengo ya, por ejemplo, por ahí los elementos, yo empiezo a trabajarlo. Desde el momento que se le entrega a trabajar. Sí, exactamente. Desde luego, para que ya, bueno, cuando yo ya vaya a aceptar y procesar el cargo, yo ya voy a avanzar en mi dictamen. Sí. Porque, bueno, en ese sentido sí me gusta ser un poquito, a lo mejor si ustedes quieren, obsesivo en los detalles. Ajá. Y para hacer un buen trabajo, pues no podemos hacerlo, digamos, al vapor o a las prisas. Tenemos que darnos el tiempo necesario, tenemos que brindarle el interés y la importancia que reviste ese tipo de pruebas para los clientes. En particular, eso es lo que opino, porque así hemos visto, por ejemplo, muchos compañeros tal vez lo venden en un día, a lo mejor en unas horas. Pero no tendrá el mismo resultado que andar detallando la supuesto. situación desde un principio Claro. hasta que se te están otorgando los días. Definitivamente, también tiene que ver mucho con lo que es la apariencia del dictamen, ¿no? Yo, por ejemplo, en particular, creo también en que debe tener una buena presentación del dictamen. Debe de ser un instrumento que sea agradable al juzgador o al secretario para que los invite a leer todo y explicarlo de manera clara, precisa, con ilustraciones grandes, donde no quepa la menor duda de lo que uno está documentando. ¿Y qué es lo que se consigue con todo esto? Bueno, pues, como ya lo habíamos comentado al principio, lo que sucede es que se va a formar una convicción en el ánimo del juzgador, que obviamente va a incidir en un resultado favorable de la persona que nos está contratando. No. De eso depende. Sí me he encontrado, por ejemplo, también dictámenes que, pues, por ejemplo, parecen manuales de
mecánica, que los ve uno, y yo me he dado cuenta, la mayoría de los litigantes, esto es pura paja, vámonos directamente a las conclusiones. ¿Qué dijo? Si eso no es. Entonces, si eso lo hace el juez, en el momento que está estudiando, pues obviamente no lo va a convencer. No, y tampoco no lo voy a volver a mandar a traer, ¿no? Claro, Obviamente. necesitamos que el juzgador se aviente todo el dictamen para que todo eso va haciendo que se cree y se genere una convicción, se convenzan de lo que nosotros estamos diciendo. Es como, por ejemplo, ver una película, después del final, pues a lo mejor de todo, pues sí, pero para que te guste necesitas verla toda, En el principio está para bien. entenderla hasta el fin exactamente. Aquí por practicidad muchos se van ya más a la conclusión, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero, porque para preparar un dictamen de esa manera, pues se necesita tiempo. Se necesita tiempo y esfuerzo de parte de los peritos. Entonces, bueno, pues no podemos escatimar el tiempo, no en lo particular, como comento, pues tengo a bien pensar que, o practicar el hecho de empezar mis dictámenes de manera muy anticipada. Tiempo y forma. Exacto, irlo preparando bien y ser meticulosos y que hasta la comita, hasta el punto, todo que vaya en orden, todo que vaya bien. Es un trabajo que se hace a conciencia, que desde luego que cuando hay esa voluntad de querer hacer bien las cosas, esa energía se queda en el trabajo y por ende es atractivo ya una vez que lo están viviendo. Entonces, bueno, pues de eso se trata el trabajo del perito. El trabajo del perito, la importancia del perito es que sus dictámenes sean convincentes. Sí, y justo, vaya, estas son ramas de la criminalística y la criminalística pues es la ciencia de los pequeños detalles, ¿no? Que justo de esto se encarga esto, ¿no? Ustedes se encargan de ver los detalles del inicio, los enlaces, la fuerza, ¿no? Incluso con la que se hace la escritura, ¿no? Oye, aparte de que es un tema muy delicado a realizarlo, ¿no? En la criminalística es un tema muy especial también para poder realizarlo, llevarlo a frente de un juez. Sí, por supuesto. Por supuesto que Y parte también importante lo que decía, ¿no? Que sea claro e entendible, porque hay ocasiones que tratan de ser tan técnicos con los peritajes. A mí me ha tocado ver diferentes dictámenes que de repente las conclusiones son tan técnicas que luego no entienden, a ver, qué es lo que me quieres tratar de decir, ¿no? Y tienen que estar revisando y revisando todo el cuerpo del sí, dictamen. claro, por supuesto, por supuesto. Sí, desde luego, pues hay una máxima también, que aunque no hay una metodología real para poder estructurar un dictamen, pues sí debe de constar de varios apartados. Pero un dictamen debe ser lo más sencillo posible para que también pueda en un momento dado ser más eficaz. Pocas palabras que digan mucho. Y sobre todo, que lo que haya de un dictamen pericial sea sumamente ilustrativo. Porque una cosa es que lo platiquemos, otra cosa es que lo enseñemos. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Me ha pasado nunca en caso particular, por ahí un juicio mercantil, a un deudor que estaban demandando por la cantidad de 14,000 pesos, bueno, perdón, 74,000 pesos, pero la realidad es de que el uno lo convirtieron en 7, entonces ya eran 74,000 pesos. En ese sentido, bueno, pues yo no puedo platicar al juez, ¿sabes qué? Pues yo considero que está alterado, por eso, pero ¿qué pasa si en materia de documentoscopía yo lo someto bajo luces, diferentes frecuencias ¿cómo se llama? Diferentes frecuencias de luz? Y lo fotografía. Hay un tipo de luz, que es la luz infrarroja, que aunada con otro tipo de luz, la luz de Wood, y en las condiciones idóneas, hace que si son tintas diferentes, una de ellas desaparezca. Y queda lo que originalmente se había escrito. Entonces, bajo esa tesitura, lo hacemos, saco una fotografía y se le enseña a los
alterado. Ahí está. O sea, pues nomás tiene que ver la foto y dice, definitivamente está alterado. Y todo este equipo lo manejan Sí. en tu despacho. Sí, efectivamente tenemos todo el equipo para poder realizar ese tipo de estudios. Y bueno, pues son asuntos que nos han dado mucha satisfacción porque hemos podido darle al cliente lo que necesitó de manera oportuna, precisa y efectiva. Y que hay muchos temas de esta materia, Sí. ¿no? A veces. Sí, los pagares son de lo más, de lo que más altera. Sí. Sí, no, Claro. es lo que más altera para. Y en materia familiar, ¿qué es de las demás que solicitan? Sí, también, en este caso, me ha solicitado mucho lo que son determinar las procedencias o las autorías de firmas, ciudad la falsedad de firmas, plasmadas en recibos, por concepto de entrega de un dinero para la pensión alimenticia. Exactamente, entonces, bueno, pues en ocasiones nos mandan hasta 40, 50 recibos que hay que analizar todos, cada uno de ellos, la letra y la firma. Y bueno, pues a razón de eso también los apoyamos y podemos hacer ver al juez que efectivamente o sí ha estado cumpliendo esta persona con sus obligaciones alimenticias, o definitivamente ha sido omiso y al contrario está falsificando documentos que jamás firmó y la persona que presenta por ahí la representación de los dedos. Sí, porque luego llevan unas firmas y dicen, Ujú. salieron. Exacto. O cuando las firmó, si aquí no se ha puesto, ha estado físicamente, cómo Ajá. le hizo, ¿no? Sí, Cómo las hace llegar y ahí está, ¿no? Plasmado. exacto, sí, efectivamente. Entonces, en todas las materias tiene que verse. Y por ejemplo, ahorita con la tecnología y con todos los avances que hemos tenido, ahorita ya hay muchos documentos que incluso se plasma la firma, o sea, plasmas la firma, pero con el dedo, ¿no? O sea, no como tal con un lápiz, sino de manera digital, en una tablet, en un teléfono, pues tú ya vas elaborando firmas digitales. Ahí, ¿cómo aplica el digital? Sí, bueno, pues en el sentido de que las firmas tienen que ser autógrafas, tienen que ser originales. Una firma que se realizó por un medio electrónico, bueno, pues solamente lo único que basta es hacer un acercamiento. Se van a ver ahí sí, con las esferas de la tinta de la impresora. Entonces, con eso vamos a verificar que la firma fue hecha primero por una impresora láser o punto, no, dirección de. Pero ahí se verifica con una impresora, se verifica qué tipo de, si es original, si es autógrafa, o es una firma que se digitalizó y no es imprenta. En esta materia, ¿qué entraría en los contratos laborales? ¿Qué alteración hay? Sí, también nos solicitan mucho la materia de gastroscopía para asuntos laborales, porque en ocasiones, bueno, pues resulta que despiden de manera injustificada a los trabajadores y los trabajadores obviamente pues van y demandan el pago de todos sus saberes. Y resulta que cuando son llamados a juicio o ya son notificados de la demanda a la fuente de trabajo, se presentan y exhiben una carta final. Sí, porque muchas veces dicen, no, pues es que aquí ya me firmó. Exacto. Y luego él se desniega. Exacto. Yo no he firmado nada porque están de desconcierto eso, no, yo ni he firmado. Entonces ahí existe la alteración de firma por parte de la empresa. Más que alteración, ahí es una falsificación. Una alteración sería en todo caso que si fuera una firma original, pero que alguien le puso alguna otra cosa. O por ejemplo, una alteración, o una alteración es lo que en muchos trabajos cuando llegas, bueno, sí, te vamos a contratar, pero hazme una firma en un documento en blanco y lo que mencionabas, ¿no? De posteriormente que plasmar todo lo escrito. Exacto. Sí, o el documento como tal, pues es un documento que está alterado porque en alguno de sus partes se encuentra ya sea una firma o una escritura. Entonces el documento está alterado. Cuando no corresponde en nada, entonces realmente es falso. Sí, pero básicamente esa es la situación con respecto a esta prueba, que es muy recurrente en la mayoría de las materias. Sí, que entonces que en varios documentos puede existir muchas alteraciones y en varios lugares se puede alterar. Donde entra la materia de ustedes.
Sí, de por hecho es supuesto. una de las pruebas periciales más utilizadas, ¿no? Sí, De las más sí, por utilizadas. supuesto. Y fíjense que esta materia pues, se presta para muchas cosas. En ocasiones piensan, llegan a creer las personas, porque pues, han llegado también clientes pues, con la mala intención de que quieren que se les ayude a falsificar la firma. Pero lo que no saben ellos es que la peor persona que podría falsificar una firma es un perito. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros estamos entendidos que hay muchas particularidades que existen en una firma. Entonces, tendrían que recordarse todas para poderse realizar una firma. ¿Y sabes cuándo se va a lograr? Pues nunca se va a lograr, porque son muchas cosas las que se tienen que revisar con particularidades. Descargas de tinta, un incremento en la presión escritural, por ejemplo, un punto o una coma en determinado lugar con exactitud, o una luz virtual a lo mejor más cerrada o más abierta, o que siempre apunte, digamos, una punta se dirija o a 45 grados o a 50. Son tantas cosas que hay como caso gráfico en una firma y que el perito las tiene todas en mente, las conoce, que al momento de que pudiera intentar realizar las firmas, pues no lo va a poder lograr porque son muchas cosas que tiene que hacer y al final le va a salir mal. Sí, es que hay unos que dicen Por muy eso, delgadito, muy claro, grueso. por eso se dice O sea, que la peor persona para poder realizar una firma falsa pues es un perito. Pero realmente la firma, en este caso, pues estamos hablando de que es algo muy particular de cada persona. Es como por una supuesto. huella digital, ¿no? Efectivamente, sí. Se asemeja, no sé, Así es. a alguna huella digital Sí, y sí. pues realmente varía, ¿no? Dependiendo de la persona, totalmente de la persona. Sí, por supuesto. A veces son muy distintas en forma, inclusive viniendo de una sola, de una persona. Como lo mencionaba, puede estar enferma y quizá puede ser otro. Sí, o emociones, ¿no? Que puedas estar pasando en cierto momento, ¿no? Sí, Que desde luego. tengas N cantidad de problemas y tu firma puede llegar a variar, ¿no? Con el tiempo también suele ser diferente, ¿no? Sí, por Hay veces supuesto que que llegas sí. al banco y te dicen, oye, no, pero es que tu firma no es la misma que aparece en el INE de hace 10 años, ¿no? no Sí, es la claro. más legible a la que tienes. Así es. Parecida a la que tienes en la Que también recordemos, credencial electoral. que también recordemos que, bueno, pues la firma que viene en el INE, Sí. pues es un espacio reducido pequeño, en donde pues, el útil escritor, normalmente los trazos o el ductus, como se le llama, pues obviamente va a ser de mayor calibre para el tamaño total de la firma. Entonces va a ver muy burda la firma ahí. A que si con un útil escritor también das una firma, la reacción de la firma, ejecutas una firma más grande, pues se ve más estilizado, los trazos más largos. Sí, porque te Entonces, presta el espacio a, claro, a entonces, darle sí, la firma. sí, porque si también pudiera reducir el grueso de la punta de la pluma, pues a lo mejor te Pues a queda lo como mejor una te queda hoja. finita y Pero como bonita. normalmente pues es el que se usa pues, eso, el punto fijo o el punto mediano, para el espacio pequeño de algunos documentos, pues no, no se va a poder apreciar muy bien. Sí. Entonces, esa es la situación. Me recuerda mucho a las pruebas psicológicas, ¿no? Que de repente si tienes más espacios y la haces más grande, arriba, abajo, o sea, ¿dónde decides tú ponerla, no? Exacto. Hay veces que te dicen, bueno, aquí está un hoja en blanco, a ver, ¿en dónde pondrías la firma? Y algunos la hacen chiquita, otros grandota. Sí, es que Sí. le digo que es el, más que nada, pues eso de darle el mejor esplendor a tu firma, ¿no? Exacto. Y cuando te ponen algo así, pues así como que despacito y a ver si me sale bien. Exacto, y entonces ni siquiera está respetando tu velocidad Exacto. normal, ni tu presión escritural, la firma va a salir empastada porque al ser el grueso de la punta de mayor tamaño, para la firma que estás haciendo, pues va a salir toda empastada. Entonces, pues, se llegan a perder ese tipo de documentos. Y sin embargo, por tener la calidad de documentos indubitables, que fueron plasmados en un documento oficial, pues la autoridad finalmente. En su materia, algo que nos quiera compartir fuera de lo que nosotros le estamos preguntando, me gustaría Sí, compartir pues algo. una experiencia también con respecto a lo que les comentaba yo de materia de documentoscopía, que también es muy interesante. En alguna ocasión llegó un cliente que me solicitó analizar yo un contrato de compraventa que habían celebrado con el papá de él, pero resulta que el contrato
lo había guardado otra persona, que es parecido, lo había guardado la persona que le había vendido el terreno. Creo que eran familiares y estaba uno al lado. Pero resulta que se veía que donde estaba el número de metros en el frente, en vez de ser 5 metros de frente, pues decía 5 metros de frente. Y él, pues, como que veía que estaba encimando ahí, pero la realidad es que se veía 5, ¿no? Y decía él que presentía que estaba alterado. Entonces, en ese documento realizamos y llevamos a cabo el procedimiento que les comento del juego de luces, es, frecuencias, y pudimos advertir que debajo de ese número 5, escrito manuscrito, se leía 9. O sea, encima le pusieron 5, pero abajo lo que decía 9. Entonces, de manera amañada, yo te decía, yo te vendí 5, ¿eh? Pero es cierto, como te decía. Y en ese sentido, pues, al desaparecer esa escritura, pude decirle, aquí está la foto, ahí está tu dictamen, no son 5 metros, como lo que te había dicho con esta persona, son 9 metros. Estaba queriendo robar 4 metros de verdad. Son cosas interesantes. Y pues obviamente eso le sirve muchísimo. ¿No? Gracias con esto. Es lo que... Sí, porque prácticamente, digo, estamos hablando, pues casi es la mitad, ¿no? Sí. Del terreno. Exacto, y multiplico por los metros. Sí, claro, de fondo. Pues es una buena cantidad de metros. Sí, es que prácticamente a las personas o a muchos se les hace muy fácil alterar los números sin lo que está escrito, sin saber las consecuencias que podría traer. Sí, por supuesto. Porque se dejan llevar por lo que ahorita en el momento, pero no saben si las demás personas vayan a meter a lo mejor a alguien realmente que sepa estudiar el documento bien y diga, a ver. Y descubra y evidencie las corruptelas que están llevando a cabo, sí, por supuesto. Eso es muy recurrente y pues, básicamente también es por la ignorancia de quienes hacen ese tipo de fraudes, ¿Sí? Que piensan que pues, van a permanecer impunes y aquí nadie se va a enterar de nada. No, la ciencia está muy avanzada y hay muchos métodos para poder encontrar la verdad histórica de las cosas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. No hacer ese tipo de situaciones. Porque muchas personas se les da el falsificar. Sí, y es lo que... Incluso algunos abogados. Ya nos llegó el cliente ahí, hijo, lo tengo que prestar no, pues ahí se me quedó. Se me acaba el término. Pero ¿qué tal si solicita una petición por ese escrito? Sí, es que pudieran suceder muchas cosas. Para un licenciado yo creo que sí sería más, un tema más fuerte por el hecho de hasta de plasmar una firma hecha. Pero en el momento se le hizo fácil, pero por una estadística ya que una persona no sepa bien, puede perder una carrera por algo tan fácil que se le hizo. Sí, efectivamente. O sea, no. No, sí hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, porque sí se llega a saber a través de estas metodologías, de estas ciencias, y en general todas las ciencias forenses que tienen que ver con la criminalística. Obviamente para eso están, para eso se realizan los estudios, para poder encontrar la verdad histórica de los hechos, de las personas o de los sujetos. Son las tres cosas que analizan todas las periciales. Así es. ¿Tiene alguna otra duda? Pues vamos a dar una sección de preguntas a nuestros participantes porque me parece que tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a dar un pequeño espacio para ver si quieren preguntarle algo al perito antes de despedirnos de él. No sé, las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran que el licenciado nos las resuelva, pues ahorita sería el momento. Si quieren hacer alguna pregunta, les pediría por favor que abran sus micrófonos para que nosotros podamos escucharlos. Porque veo unas manitas levantadas, pero no los escuchamos.
pues creo que no hay ninguna pregunta concreta a lo que usted nos pueda seguir comentando en este tema de la carrera que usted desempeña y que algo que usted nos pudiera agregar a lo último que estamos comentando. Sí, con todo gusto. Veo que, pues, al parecer, creo que somos un poquito claros en ese sentido. Pero bueno, pues, por aquí tienen ya mis datos para que en un momento dado también ustedes lleguen a interesarse, que se realice algún tipo de estudio de pericia, estamos a sus órdenes también. ¿Qué recomendación nos daría a nosotros como abogados cuando solicitamos este tipo de pruebas dentro de algún juicio? ¿Qué recomendación nos daría? Que se trabaje de manera muy cercana al perito. Que trabajamos Sí, en conjunto. en conjunto, efectivamente. Somos un equipo y debe de haber mucha comunicación para todos los ofrecen, empezando desde la elaboración del cuestionario, para que vaya bien, y el ofrecimiento también conste de todas sus partes, para que en un momento dado esa prueba pues, no vaya a ser desechada, ¿no? También es mucho en colaboración, obviamente, con nuestra parte, ¿no? No sé, con nuestro representante, bueno, la persona que estamos representando. Sí, por supuesto que sí, porque hay ocasiones en donde, bueno, pues a lo mejor cada vez hacer alguna recomendación, pues tenemos que estar cercanos también a ellos, ¿no? También. Y retomar lo que decía hace rato, ¿no? Hay que ser un poquito más cuidadosos, detallistas, ponerle la atención desde que empieza hasta que va a terminar la exposición hacia el juez para que tengamos una mejor perspectiva de trabajo. Sí, por supuesto que sí. Y en ese sentido, pues obviamente, también como peritos, cumplir con todos y cada uno de los lineamientos que nos exige la ley, para el procedimiento escrito y también oral, porque bueno, pues el procedimiento oral sí es diferente. En este caso, tenemos en este momento también que desahogar varios puntos y con toda la seguridad tenemos que irlo realizando en virtud de que todo eso se ha venido haciendo. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, le agradecemos mucho, licenciado Eduardo Reza Carrillo, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que es un tema bastante interesante, del cual pues seguramente más adelante igual le damos por oportunidad de invitarlo nuevamente y de seguir conversando sobre estos temas. Pues le agradecemos su participación a este canal y me podría decir en dónde podemos encontrarlo, en dónde están sus oficinas. Digo, ya mencioné cómo se llama su despacho jurídico, pero en dónde podemos contactarlo en caso de requerir alguna pericia. Sí, claro que sí. Mi domicilio se ubica en la calle de Allende Sur, número 201, despacho 501. Y ahí están nuestras oficinas físicamente. Y mi número telefónico es el 72 24 26 43 13. Para cualquier tipo de pericial que necesite. Porque bueno, les comento que el despacho no solamente su servidor es el único experto en esta materia, tenemos peritos con muchísima experiencia en distintas ramas del conocimiento científico, que ponemos obviamente a sus órdenes, a su disposición, para cuando ustedes lo consideren. Ahí estaremos apoyándolos. Muy bien, muchas gracias. Pues le agradecemos muchísimo su participación a este canal y pues por nuestra parte sería todo por el día de hoy. Gracias a todos por conectarse. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Ya con anticipación les estaremos diciendo el tema que vamos a tratar. Y pues muchas gracias y buenas noches a todos. Lick, buenas noches. Lick, Griselda. ¿Me escuchó? Sí, Lick. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias. Licenciado Reza, pues a título personal, le quiero agradecer bastante el hecho de que nos haya compartido su valioso tiempo instruyéndonos sobre la prueba pericial en estos temas tan importantes. Me presento con usted, soy el licenciado Aldo Castañeda Maldonado, titular de aquí de este corporativo jurídico integral. Desgraciadamente por cuestiones de salud no pude estar presentes con ustedes, pero de igual manera reitero mi agradecimiento, mi felicitación por esta disertación tan excelsa y pues de igual manera felicitar a mis compañeras, la licenciada Griselda, la licenciada Mari, por su disposición y pues por poder
llevar a cabo en conjunto este proyecto que a final de cuentas se consolidó. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a nombre de todo el corporativo, a nombre de los que formamos parte del mismo, su tiempo, dedicación, y pues muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias igualmente. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles. Buenas noches a todos. Buenas noches, saludos. Gracias a todos.